continuar con lo que hemos llamado miércoles con Jesús y se nos está acabando el año. Pero aunque sea con otro nombre, vamos a seguir hablando de Jesús, ¿le parece? Amén. Y el día de hoy, el miércoles con Jesús, tenemos lo siguiente: Jesús y la norma de la grandeza. Jesús, la norma de grandeza. Pero el título completo es Jesús y la norma de la grandeza. Es interesante, hermanos, si nosotros queremos entablar un diálogo, ya sea ameno y entretenido, o incluso si alguien dice, me gusta la polémica, bastaría con preguntarle, ¿quién crees tú que es el más grande, espacio, punto suspensivo, de todos los tiempos? GOAT, como le llaman también en inglés. Y uno dirá lo que piensa, el otro podrá estar de acuerdo y la mayoría probablemente no lo esté, sino que cada uno tenga su propia opinión, y eso va a llevar a una, entre comillas, discusión acalorada o a una animada conversación. Bien, el día de hoy vamos a ver las cosas desde otra perspectiva, porque eso sucede en el mundo y con las cosas del mundo, pero nuestro Señor Jesucristo, quien es la norma de la grandeza, nos enseña al respecto. Después de este tiempo de oración, me acompañan, inclinan sus rostros y vamos a orar. Padre amado, estamos al tiempo de recibir el mensaje de su palabra, la enseñanza suya que quiere transmitirnos para que nosotros podamos hacerla nuestra, hacerla vida en nuestras vidas. Suplicamos porque su Santo Espíritu sea con nosotros en este tiempo. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Jesús y la norma de la grandeza. Ahí está el dibujito y ya usted se imaginará. Pero vamos a ver, en primer lugar, ¿quién es el más grande? En Marcos, el capítulo 9, versículos 33 y 34. El relato que encontramos aquí, debo decir que lo encontramos por lo menos en Marcos 2 veces. Encontramos algo en Mateo y también en Lucas, pero leer todos los pasajes es imposible. Eso quiere decir que el día de hoy, de manera especial, a diferencia de los otros miércoles, he escogido un versículo de aquí y otro de acá de las diferentes historias. Marcos, ¿qué nos dice? Nos introduce a la primera parte de este relato y dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Iba nuestro Señor Jesucristo, me imagino que alrededor de él y la mayoría como un poquito retrasados, no solo iba platicando en algo quizás apasionado y acalorado que subía de tono, y aunque trataban de acallarlo, bueno, nuestro Señor Jesucristo se iba a enterar. Pero me llama la atención lo siguiente, que Él no los interrumpió antes. Como que les dio libertad para que entre ellos se expresaran, para que se conocieran un poquito mejor, incluso para que incurrieran en errores de apreciación y de expresión. Y no es sino hasta que llegan hacia donde se dirigían y les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Y con ese silencio, pues se acusaron solitos. Hijo, ¿qué estás haciendo? Cuando a mí me preguntan, también a veces pongo los ojos así. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cuando leía y releía este y otros pasajes, pensaba en que esta situación que sucedió entre ellos, los discípulos, que directamente se alimentaron y aprendieron de nuestro Señor Jesucristo, incurrían en esta clase de errores. ¿Cuánto más factible no es que suceda eso entre nosotros hoy en día? ¿Sucede o no sucede? Sí. De una o de otra manera, por uno u otro motivo, sucede, lamentablemente. Y eso nos recuerda la carnalidad, la mundanalidad, o simplemente, que viene a ser lo mismo, la inmadurez que todavía puede acompañar a algunos. Si usted dice, eso me ha pasado a mí, yo les voy a decir, eso también me ha pasado a mí. De una manera unos, de otra manera otros. Ahora, lo importante es poder examinarse, analizarse y descubrir cómo ha ocurrido, cómo se ha manifestado esto en nosotros. Ahora, ¿quién es el más grande? Probablemente yo creo que ya tenemos edad para no preocuparnos tanto por eso.
Alguna vez quería ser el más grande, alguna vez quería ser el mejor, alguna vez quería tantas cosas. Pero la verdad es que con el recorrer o el transcurrir del tiempo uno descubre que eso no es lo más importante. No, no lo es. Lo único que realmente importa es agradar o complacer a nuestro Señor. Y a Dios, por supuesto, nuestro Padre Celestial. Siempre viene a mi mente, y me lo figuro lo más pintoresco posible, la imagen del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre que se hizo escuchar, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es lo que yo quiero, es lo que yo más quisiera en el mundo, complacer a Dios, que Él sintiera complacencia de mi persona y de mi vida. No soy perfecto, ninguno lo es, pero estamos en el camino. El apóstol Pablo, el más cristiano de los cristianos, el más, entre comillas, maduro de los cristianos en su etapa casi final todavía, ¿qué decía él? Prosigo al blanco. Él no creía haberlo ya alcanzado. Muy por el contrario, creía sí firmemente que estaba en el camino, pero también la decisión firme de seguir adelante. Si a usted le preguntaran quién cree que ha sido el más grande de los presidentes en los Estados Unidos, alguno diría Abraham Lincoln, otro que diría George Washington, otro Roosevelt, y nos faltará quien diga Donald Trump. Porque para gustos, y no vamos a ponernos muy de acuerdo, ¿se da cuenta usted? Ahora yo he puesto esos ejemplos, yo tengo el mío, pero no lo voy a decir porque nos vamos a pelear. ¿O quién sería el más grande golfista de todos los tiempos? Probablemente por la fama y la fortuna acumulada, muchos dirían que Tiger Woods. Y lo cierto es que él tuvo simultáneamente los 4 títulos más importantes, pero hay otro que yo ni sabía su nombre, lo busqué, Jack Nicklaus, y dicen que él tuvo más títulos significativos a lo largo de su vida que los que ha obtenido Tiger Woods. Podríamos pensar en basquetbolistas, Michael Jordan, ¿cuántos no le conocen y piensan de él como el más grande de todos los tiempos? Pero sin embargo, de los campeonatos de la NBA, él obtuvo 6 y Bill Russell ganó 11. Entonces, lo cierto es que depende de qué factor nosotros utilizamos para medir la grandeza. Fama, fortuna, ¿qué? En términos generales, el mundo le dirá lo que una persona ha logrado o ha alcanzado o lo que ha acumulado a lo largo de su existencia. Pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña otra medida, una nueva medida, y eso es lo que nos importa el día de hoy. Todo cambia con nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 9:35 dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. A menudo pensamos en grandeza en términos muy distintos de este. El día de hoy, la palabra de Dios, a través del propio mensaje de nuestro Señor Jesucristo, va a desafiar nuestras mentes. Le voy a decir, a mí todavía sigue desafiándome porque es muy distinto de lo que uno piensa, de lo que uno cree o de lo que uno siente. Porque uno siente de un modo y a veces sabiendo que tiene que actuar de otro. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice entonces, ¿qué es? Y lo tengo ahí marcado. Dice, si alguno quiere ser el primero. Ahora, es interesante, yo no quiero ser el primero. Que quede claro, no quiero ser el primero. Pero si alguno quisiera ser el primero. Ahora, esto no significa que si yo no quiero ser el primero, no tengo que apegarme a esta nueva norma. De ninguna manera. Igual tengo que hacerlo. Y les voy a decir por qué. Porque nuestro Señor Jesucristo lo puso en práctica. Lo puso en práctica y lo enseñó con el ejemplo. Y luego nos dijo qué cosa. Que hiciéramos lo mismo. Entonces ya no es tan opcional. Pero en este caso se los está planteando a ellos que estaban en discusión respecto de quién era el primero o quién era el mejor. Y nos dice 2 cosas. Será postrero de todos. Eso quiere decir que será el último o posterior no solo a uno, sino a todos.
Está hablando aquí no solo de renunciación o de trabajo abnegado, sino incluso de sacrificio. ¿Qué sacrificio es dejar que otro pase y que otro pase? Cuando llegan a un semáforo y están en rojo y está que va a cambiar la luz, ¿se ha fijado usted? No, está pero al punto, la mayoría, y esperando a que cambie para lanzarse. O sea, no quiere darle ni un segundo de ventaja a nadie. Y sin saber que ese segundo que mejor usted se retrase y deje que pase, le puede significar el salvar su propia vida. Bueno, lo primero entonces será el postrero de todos. En un comienzo, estas palabras suenan definitivamente no de este mundo. Y no son de este mundo. Porque estos son los principios del reino. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando oró al Padre por nosotros, por usted y por mí, le dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y no te pido, por lo tanto, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del pecado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no tenemos que vivir de acuerdo a las normas del mundo. Porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahora pertenecemos al reino de Dios y las normas o las reglas son distintas. Y en este debe ser postrero de todos. Todos debemos ser postreros de todos. Y eso crea un mundo de amabilidad. Ahora, no es fácil. Incluso dentro de la iglesia no es fácil. Porque si tuviéramos, por ejemplo, en el edificio de al lado un gran banquete, terminado el servicio, algún día está pendiente la inauguración. No crean que se me ha olvidado, pero la inauguración será solamente cuando podamos estar al 100%. Lo vamos a hacer grande y bonito porque estaremos vivos, los que estemos vivos. Entonces será doble motivo para celebrar. Pero hipotéticamente, si ahora tuviéramos una celebración después del servicio, ya una comida pero grande, rica y bonita, algunos se quedarán y seguirán trabajando aquí hasta el final. Dice, vayan ustedes, vayan tranquilos, porque aquí tenemos que cerrar, hay que apagar la luz, hay que apagar el aire, etcétera, etcétera. Habrá un equipo de personas, pequeño, pero habrá un equipo que se quedará aquí hasta el final. ¿Por qué? Porque está sirviendo. Otros se apresurarán en partir y llegarán allá y se sentarán y esperando que les sirvan hasta ese punto. Y probablemente llegue alguien y le diga, no, todos tienen que servirse, cada uno se levanta y se sirve su plato y ya no le gustó al mundo eso. ¿Por qué? Porque en términos generales, ¿qué es lo que uno quiere? Que le sirvan. Ahora, a mí no me gusta que me sirvan, pero me sirven. Y tengo que disfrutar. Pero todos estamos llamados a servir. Pero aún en nuestro medio se ve esa falta de que no todos tengan el mismo sentido, el mismo pensamiento de servir. Y sin embargo, bíblicamente hablando, nosotros tenemos que estar dispuestos a postergarnos por los demás, los unos por los otros. Alguna vez uno tendrá que ser el primero. Alguna vez necesitará ir primero, ir por delante. Déjeme pasar, por favor, porque yo no aguanto el hambre. Déjeme pasar porque yo no aguanto la sed. Déjeme pasar porque necesito sentarme. Como quiera que sea. Pero todos los demás deben estar dispuestos a ceder el lugar, ceder su espacio, incluso a ceder su plato. Ser postrero de todos. Lo segundo es servidor de todos. Ahora es interesante. Y ustedes saben que ahora estoy limitado con esto, no puedo apuntar muy bien. Algo está pasando, pero quiero que se fije, ser servidor de todos. En este momento lo voy a dejar así porque vamos a regresar sobre este versículo, pero ser servidor, ¿y de quién? ¿De algunos? Ahora, esto nos está confrontando y llamando poderosamente nuestra atención. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos somos buenos servidores de nosotros mismos, somos buenos servidores de nuestra familia, somos buenos servidores de los que nos han servido antes, somos buenos servidores de aquellos que son agradecidos, etcétera, etcétera. ¿Se fija usted? Somos buenos servidores, pero le ponemos muchos filtros, si se quiere, de preferencia. Y la palabra del Señor nos dice que es servidor de todos, sin excepción. Muy bien. ¿Qué es lo tercero en esto? Enfóquese en servir del modo correcto, es lo que nos enseña nuestro Señor. En Mateo capítulo 20, versículo 26, dice, mas entre vosotros no será así. El contexto es que en el mundo la gente que tiene poder no sirve, le sirve. Y de hecho eso nos recuerda un poco a cómo son las cosas en el mundo. En el mundo,
La persona exitosa, la persona poderosa, es aquella que tiene muchos que le sirvan o muchas personas bajo su mando. Sin embargo, en el reino la idea es distinta. Es grande aquel que tiene muchos a quienes no servir, muchos a quienes sirven. Y esa es la razón por la cual hemos crecido definitivamente. Todos hemos crecido, y especialmente todos los que se han involucrado en el servicio a la comunidad. Probablemente no teníamos antes una invitación o un desafío a servir localmente, porque ya tantos años nuestra mente, incluso nuestra visión espiritual ya no ve. Es como cuando usted está en casa y no nota los cambios. Está tan acostumbrado a ver siempre lo mismo que si hacen un pequeño cambio ya ni cuenta se da. Anda como en piloto automático dentro de su casa por el acostumbramiento. Probablemente por el acostumbramiento mutuo muchos no habían despertado, desarrollado el espíritu de servicio. Al cambiar de escenario y a plantearse un desafío, muchos comenzaron a descubrirlo, a conocerlo y a practicarlo. Y se ha crecido. Este año que se aproxima, bueno, Dios pone delante de nosotros nuevas oportunidades de servicio. Mas entre vosotros no será así, ya sabemos a qué se refiere, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No se trata de una cuestión de ambición personal de ser grande, sino se trata de una cuestión de obediencia y de que nuestro deseo sea el deseo que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el deseo que tuvo nuestro Señor Jesucristo? Servir. Él no vino para ser servido, sino para servir. Ese era su único deseo, esa era su misión. Y servir al punto de entregar su vida por nosotros. Y lo hizo gozoso, no riéndose, no sin sufrimiento, pero gozoso. Cuando le fue presentado delante de sí el fruto de su servicio sacrificial, de su propia vida, de su cuerpo, Él lo aceptó gozoso. Del mismo modo nosotros tenemos que asumir el gozo de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que servir. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué hará? Y ahora sí voy a dedicar un segundo a esto. Será vuestro servidor. Y se repite, de esta misma forma es dicho en los diferentes pasajes. No dice, le va a servir. Como que si el servicio o el servir fuera una oportunidad, un episodio, un incidente, un evento o una eventualidad, sino una constante. Y una persona que constantemente, nótese la palabra, constantemente sirve, ¿qué es? Puede llamársele o siervo o servidor. ¿Y qué es lo que debemos ser nosotros? Servidores. Personas que sirven constantemente a los demás, a los otros, a todos, y no solo a sí mismos y no solo a los propios. Porque eso debo decir, y es envidiable como en muchos hay un espíritu de amor, de devoción a la familia. Y eso no está mal, está muy bien, así debe ser. Pero como cristianos no puede circunscribirse nuestro amor, nuestra pasión, nuestra devoción solamente a la familia, en desmedro de los demás. No, debemos entregarlo a todo el mundo, a todo nuestro prójimo. Entonces, enfóquese en servir del modo correcto. Vuelvo a decir, no como un hecho aislado, sino como una constante, una práctica habitual, un hábito en su vida. En cuarto lugar, valore servir del modo correcto. Marcos 9:35. Una vez más regresamos a este versículo. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Ahora, servir del modo correcto, servir como que ese fuera su oficio, servir como que ese fuera su nombre. Yo le voy a decir, ¿será posible esto? Y para esto he reservado dos ejemplos interesantes. Una madre siempre es la última en servirse, si le queda tiempo y si queda comida. Y si no le queda tiempo, no le queda comida, se sirve cualquier cosa.
Y ahí se ve una buena madre de una que no lo es. En términos generales hay buenas madres. Asumimos que las cristianas son buenas madres y que saben de lo que hablo y que esto que he dicho lo han practicado alguna vez. No significa que tenga que pasar hambre, ¿no? Pero alguna vez habrá pasado. Entonces, hermanos, es posible esta clase de amor, esta clase de servicio sacrificial, lo es. Y si eso nosotros lo transformamos o lo llevamos como cristianos a todas las áreas de nuestra vida, esto no suena fácil y no lo es, pero es posible. En Harlingen, en Iglesia Bautista del Calvario en Harlingen, y mire, tengo personas que eran de allá, recordarán al hermano Aguilar. ¿Cuál era su primer nombre? Alfonso. De tiempo en tiempo lo recuerdo, como con penita, porque ya no estábamos juntos, ya no lo vi. Él pasó a la presencia del Señor. Y él era flaquito, no tiene que ver a la sazón esto, pero un poco sí. Y él era muy servicial en la iglesia. Y él decía, yo quiero servir, yo estoy para servir. Y él andaba preguntando prácticamente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo que sea que le dijeran que hiciera él, lo hacía. Y le encomendaban una misión, amén, gloria a Dios. O sea, con un gusto y con un gozo, él estaba simplemente para servir. No me pongan para nada más que para servir. Una vida admirable, humilde, silenciosa, que si no hablaba o si no lo presentaban o si no le indicaban ese es el hermano, nadie se daría cuenta. Entonces eso significa, hermanos, que la grandeza en el reino no tiene que ver con la fama ni con el éxito, simplemente con el servicio, y en los más de los casos con el anonimato. Los que más sirven, incluso voy a arriesgarme a decir esto, los que mejor sirven son aquellos que ni tenemos idea de que están sirviendo, porque están sirviendo pero tan bien que ni los vemos, ni lo notamos, porque no andan haciendo aspavientos para que los vean. Hay un servidor, y si alguien alguna vez me puede ayudar, les voy a decir, no es exageración, llevaré por lo menos unos 20 años tratando. ¿Alguien ha estudiado música en el conservatorio, en la universidad? No, Juan Claudio, pero no creo que sea. Esta hermana Andrés a lo mejor lo puede averiguar por mí. Yo lo vi en una oportunidad, en un concierto, porque esto usted no lo va a ver fácilmente, yo no lo he vuelto a ver, de Claudio Arrau, pianista chileno, que murió a los 80 y tantos años de edad. En uno de sus conciertos, alguien con traje negro, normalmente ese trabajo lo hacen estudiantes de música avanzados, muy avanzados ya. Con traje negro visten ellos, ¿y cuál es el trabajo de ellos? Sin que nadie los vea, no tiene que captarlo en la cámara, le van cambiando las hojitas de la partitura al músico. Pregunto, ¿ha visto usted alguna vez eso? Por más que he buscado en YouTube, no lo puedo encontrar, pero yo lo vi solo una vez. ¿Cómo se llama la persona que hace ese trabajo? Le pregunto. Es un trabajo que nadie ve, que nadie se entera, que pasa desapercibido, pero que aún los más grandes, famosos o virtuosos tienen necesidad de ese servicio de esa persona. Con esto vuelvo al siguiente punto. Muchas veces en el reino el más grande es el más desconocido. No son desconocidos, son conocidos de todos ustedes, pero por ejemplo los que están en la puerta, fieles. No estoy pasando por alto los que están aquí al frente, aquí, ahí, pero me llama la atención los hermanos que están en la puerta. Ahí están escondidos con su máscara. Si no sabemos y supiéramos quiénes son, diríamos quiénes son. Están jóvenes, guapos. Bueno, el trabajo de ellos, hermanos, es imprescindible. Lo necesitamos,
Cada semana, en cada servicio, si no están ellos, imagínense la dificultad de buscar a otras personas. Pero lo más importante de todos es que ahí están y son fieles. Yo, y ese es parte del gran mérito, no tengo que preocuparme. Confío en que van a estar ahí siempre. Ahora, y todavía más el día domingo, que vienen a trabajar aquí, pero llegan en carrerita a cumplir este turno. Pero antes de eso estuvieron 1 hora cumpliendo turno, ¿dónde? En la cafetería. Y normalmente son los que están ahí fieles en las despensas y así sucesivamente. Hermanos, estoy seguro que al decir esto probablemente me esté pasando por alto a alguien que realiza un servicio y que pasa desapercibido. Pero lo importante de esto es que para Dios nada, absolutamente nada pasa desapercibido. Y el Señor premia y premia grandemente y abundantemente. Esta semana con mi esposa dábamos toda honra y toda gloria a Dios, porque en medio de, sabemos, los ataques del enemigo, no estamos enfermos, no tenemos nada, y sin embargo a veces lo sentimos y lo sentimos. Lo siente más ella que yo, porque así lo ha decidido ella, ponerse en la brecha por su esposo y por sus hijos, pero así todo a veces nos llega. Pero en medio de todo eso vemos cómo Dios nos ha librado y nos ha protegido. En medio de todo eso vemos cómo Dios ha proveído. En medio de todo eso vemos cómo Dios nos abre puertas. Y aún en esto, por ejemplo, de las despensas, cuando se nos acabó, qué pena, fue triste, porque había gente que quería, llamaba y necesitaba, y me imagino todavía necesita, y a cómo van las cosas, para necesitar mucha gente por mucho tiempo. Pero sin embargo, confié en el Señor y les invité a confiar en el Señor y hemos estado orando. Y han estado orando. Todo esto es gracias a la oración de todos ustedes. Y dentro de las cuentas, lo que ya mencioné, también salía a la sazón con mi esposa, como cuando Dios bendice. Lo sabemos y no es misterio. Pero a veces se nos olvida de que Dios puede respondernos de la misma manera generosa, absolutamente en todo lo que le pidamos. Estaba esta posibilidad, hubo otras, no resultó, estaba esta, y el Señor nos abrió las puertas de par en par. Y ya les venía diciendo que para el día 14 tengo, o más bien tenía, porque ya no voy a ir a esa cita, voy a cancelarla, en otro lugar de otra reunión para conseguir también alimentos. Y estaba bien tentador, y mi esposa sabe que estaba bien tentadora la oferta, pero ya para qué vamos a decir que no, porque Dios ha respondido abundantemente. Hermanos, con esto que sirva, valore servir del modo correcto. Eso quiere decir valore, sepa, y segundo, trate de servir del modo correcto. ¿Por qué? Porque Dios nada pasa por alto y Él se lo va a dejar saber. Finalmente, ejerza el servicio de modo correcto. Y para tal efecto he escogido 3 versículos. Y la palabra es una sola, pero he buscado 3 versículos que compartirlo a ustedes. Primero, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, si desde lo más básico hasta cualquier otra cosa, aún lo más complejo, ¿qué debemos hacerlo? Todo para la gloria de Dios. Por ese mismo motivo, cuando estamos haciendo algo que no es para la gloria de Dios, entonces es cuestionable. Es cuestionable el hacerlo o no hacerlo. Ayúdenos el Señor para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, en 2 Corintios capítulo 4 versículo 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, esto es lo clave, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Debemos procurar hacer todo de manera que las gracias, las gratitudes sean expresadas a Dios y para la gloria de Dios. Así que finalmente, cuando hacemos cualquier cosa, démosle toda la honra, todo el mérito, todo el crédito a Dios, y que la gente diga gracias a Dios, gloria a Dios. Finalmente, Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, el servicio. Debemos servir, tanto que lo puedan ver incluso. Pero todo esto, ¿para qué? Para que los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos,
tenemos grandes oportunidades por delante para alzar el nombre de Jesucristo, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y si nosotros logramos hacer aquello, estaremos ganando la batalla contra el enemigo que trata de endiosar y glorificar todo lo que no es correcto. Finalmente, mis hermanos, para reflexión, la pregunta, según la nueva economía de Jesús, ¿quiénes son los grandes en su derredor o entorno? ¿Quiénes son? Piense en ellos y reconózcalos. Les voy a decir, para mí no es del todo fácil, pero eventualmente tendré que hacerlo, dar ese reconocimiento, porque aún con toda la humildad del mundo que puedan tener los siervos o los servidores, la palabra del Señor también nos dice que debemos dar honor y honra a quien honor merece. Entonces lo haremos también en su momento. Estén preparados y esperen por ello. Y la conclusión para mí son 3 palabras: somos salvos, somos santos, seamos siervos. ¿Me quieren acompañar ustedes en la oración? Entonces, miren, no se levanten porque luego les van a indicar cuando vayan a salir, pero sí leamos juntos, les invito. Muy bien. Señor, deme un deseo santo de ser grande en su reino, dando mi vida a otros y testificando de su grandeza. Amén y amén.